Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al primer video de esta serie donde vamos a ver juntos un repaso de todos los conceptos que hemos visto a lo largo de todo el secundario en lo que refiere a matemática. Mi nombre es Juan Pablo Burioni, soy ingeniero en sistemas de información y seré quien los va a acompañar en este camino que hoy emprendemos. Antes de comenzar con el tema que nos toca en el día, permítanme graficarles algo. En matemáticas, así como también en cualquier aspecto de la vida, cuando uno aprende algo, generalmente lo aprende en función de conceptos que previamente aprendió. O sea, uno aprende algo, lo asimila, lo toma como propio, y a partir de ese concepto que ya tenemos como propio, podemos seguir construyendo nuevos conocimientos. Eso se denomina aprendizaje significativo. Piensen lo siguiente, muchos de ustedes deben tener hermanos menores, primitos, amigos, sobrinos, tal vez alguno tiene un hijo chiquito, y ven cómo de a poquito, a medida que van creciendo, van aprendiendo a hablar, a modular algunas palabras, y cuando llegan a conocer los números, aprenden los números contando. O sea, lo primero que aprenden es a contar. Usamos el 1, el 2, el 3... O sea, símbolos que necesitamos para representar resultados de las cuentas que vamos realizando. Entonces, aprendemos a contar y aprendemos a identificar los resultados con números. Una vez que tenemos identificado ese conocimiento como propio, por ejemplo, llega el momento, la madurez mental necesaria como para aprender a sumar. ¿Qué es sumar? Pues bien, es contar los elementos que me representa el símbolo que está ubicado como primer sumando. Por ejemplo, 2 más 3. Cuento dos elementos y sigo contando a partir del número 2 los elementos que me representa el siguiente sumando. Entonces, yo uso los conceptos. Conocer que este símbolo me representa la cantidad 2, que este símbolo me representa la cantidad 3, que este símbolo me representa que debo contar sucesivamente los elementos del primer sumando, 1, 2, y agregarle los elementos del siguiente sumando, 3, 4, 5. Como resultado, esto me da 5, que son los 5 elementos agrupados que me representaban por separado cada uno de los sumandos. O sea, para aprender a sumar, yo previamente tenía que haber aprendido a contar y a representar con números los resultados de esas cuentas. Si sigo incrementando el ejemplo, podemos pensar ahora en la operación multiplicación. Bien, borré más prolijo. Decíamos que para aprender ahora a multiplicar, la definición de la multiplicación A por B es sumar el factor A más A, o sea, más el mismo factor, tantas veces como lo indique el segundo factor, o sea, B. Noten que para aprender a multiplicar, yo debo haber aprendido en algún momento previo en mi historia a sumar. Si seguimos con este ejemplo, para aprender la operación potencia, donde tengo a elevado a la n, esto significa multiplicar por sí mismo la base A por A, por A, tantas veces como lo indique el exponente n. En este ejemplo podemos ver cómo el aprendizaje significativo entra en juego. Para aprender la operación potencia yo necesité previamente haber aprendido la multiplicación. Luego, para aprender la multiplicación, yo previamente tendría que haber aprendido a sumar. Para aprender a sumar, veíamos hace un ratito, que yo previamente tendría que haber aprendido a contar
he aprendido la simbología, lo que significan los números, etc. Esto lo podemos construir así. Imagínense que vamos a construir una pared que representa todo el conocimiento que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestras vidas. Este es el piso donde yo recién nazco, no conozco nada, no sé nada. Digo, bueno, empiezo a aprender algunas cositas. Voy a representar lo que me interesa para este ejemplo. O sea, los números. Aprendo el número 1, el número 2, el número 3, el número 4. Y así a medida que voy creciendo, que pasan los meses, voy aprendiendo a contar hasta el 20. Voy sumando a poquito. En algún momento estoy en condiciones de aprender a sumar. Entonces, ese ladrillito representa el aprendizaje de la operación suma. ¿Qué significa que esté en un nivel más arriba que los números? Bien, que para aprender a sumar yo primero tendría que haber aprendido a representar cantidades con números. A la par de la operación suma, bien podría poner la operación resta, por ejemplo, y las propiedades de ambas, etc. Siguiendo con el ejemplo que estamos viendo, cuando llegue el momento de aprender la operación multiplicación, yo podría poner el ladrillito de la multiplicación aquí arriba, o sea, del por. Y en su nivel podría poner por dificultad la división, las propiedades de la multiplicación y de la división, etc. ¿Ven cómo se va construyendo una pared de conocimientos? Obviamente, esto es una simplificación muy básica de cómo nos construimos, pero creo que van entendiendo la idea. Siguiendo esta lógica, aquí estaría la potencia. Y por dificultad también yo pondría la raíz. Bien. Habiendo entendido esto, y lo quiero comentar por la situación particular que estamos viviendo, quiero que presten atención acá. No quiero sonar ni como moralista, ni mucho menos, sino que tómenlo más bien como un consejo. En la vida, en muchas situaciones de la vida, podemos optar generalmente por varios caminos. Siendo extremistas, tenemos dos caminos. El camino fácil y el camino difícil. El camino difícil generalmente es el que lleva más esfuerzo, más trabajo, pero que cuando yo logro el objetivo, todo ese tránsito que hice a través de ese camino va dejando sus frutos y vale la pena haberlo transitado. El camino fácil, el atajo, muchas veces es un atajo permitido y algunas veces es un atajo que no está permitido. O sea, un atajo ilegal, llamémosle. Para ser más concretos y hablando específicamente de la facultad y del examen que van a tener que rendir en algún momento ustedes. El camino largo para rendir el examen sería ponerse a estudiar día a día, paso a paso, semana a semana, tratar de seguir nuestros consejos en función de cómo armamos este curso. Va a llevar tiempo, va a llevar esfuerzo, se van a trabar, les va a costar. Pero cuando lleguen a la meta, se van a dar cuenta que realmente valió la pena. El atajo de ese camino largo podría ser, por ejemplo, un atajo válido, permitido, decir, no voy a estudiar este tema o este tema no lo voy a estudiar y me la voy a jugar a que no me tomen eso en el examen. Está permitido, es legal, a lo sumo, si les tomamos eso en el examen, no van a aprobar el examen, pero no es ilegal. El atajo ilegal en este caso sería copiarse en el examen o tratar de que, no sé, de hacer trampas. Eso es ilegal. Si los descubrimos haciéndolo, tienen sus consecuencias. Pero supongamos que no los descubrimos y supongamos que no les tomamos el tema que no estudiaron y que aprueban el examen. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, si ustedes no estudian los números, o sea, estos ladrillos no están aquí, hay un hueco, y no se los tomamos, ustedes van a haber aprobado el examen que les evaluaba sobre los números. No pasa nada, aprobaron y están contentos porque sin hacer el esfuerzo lograron el objetivo que querían ustedes, que era aprobar. Y luego para el siguiente examen no estudian la suma, se la juegan y no les tomamos la suma, entonces vuelven a aprobar.
Y luego para el siguiente examen no estudian la multiplicación, porque como no habían estudiado la suma, no van a poder estudiar la multiplicación. Va a llegar un momento en su vida o en sus vidas donde al querer aprender un concepto de los necesarios en estos niveles o de acá para arriba, yo voy a necesitar sí o sí aprender los conceptos previos, porque es parte de la regla del juego. O sea, sí o sí para definir esta operación necesito conocer esta, y para definir esta necesitaba haber conocido la anterior, y así sucesivamente. O sea que en algún punto de sus vidas, como estudiantes o incluso como profesionales, ustedes van a estar necesitando resolver esto, pero para ello van a tener que resolver previamente lo anterior. ¿Qué les quiero decir? Esta pared, así como está, sin estos conceptos, sin estos ladrillos, no tiene mucho sustento, se va a terminar cayendo. A la larga, conviene ir estudiando paso a paso, ir cimentando muy fuertemente los conceptos básicos para luego montar sobre ellos nuevos conceptos. No vale la pena tomar esos atajos. ¿Me siguen? Sirve para este curso y sirve para la vida. Sobre todo, y les decía por la situación puntual que estamos viviendo, porque ahora hay una diferencia. Ustedes no están frente a mí en el aula como habitualmente lo hacemos, donde yo puedo ver si realmente están haciendo los ejercicios, si están entendiendo, si me hacen preguntas. Ustedes pueden estar viendo este video en cualquier momento, pueden estar mirando tirados en sus camas a las 3 de la mañana, a cualquier hora. Y por otro lado, eso está bueno, porque les da esa flexibilidad. O sea, no hace falta que estén en determinado momento, sí o sí, sentados escuchándome o escuchando a otro profe, sino que lo pueden ver en el momento que más cómodo les quede. Pero háganlo. O sea, no vamos a estar detrás suyos diciendo, mirá el video, estudiá, seguí. Ustedes deben lograr ese compromiso con ustedes mismos, porque todo lo que vean acá y lo que vean a lo largo de la carrera universitaria, sí o sí lo van a usar en su vida profesional. Eso es una ley. O sea, no estamos en el secundario. En el secundario seguramente ustedes tienen un perfil parecido al mío, por algo están estudiando o eligieron estudiar una ingeniería. Hay materias del secundario que no nos gustaban y que las rendíamos porque teníamos que aprobarlas para obtener el título del secundario. Pero esas materias que no nos gustaban, generalmente, salvo en algún encuentro, en alguna reunión social, en algún encuentro o charla entre amigos, son materias que no vemos a diario. O sea, yo no estoy viendo conceptos de historia, por ejemplo, que a mí no me gustaba en su momento. No veo eso en mi trabajo habitualmente. Sí lo veo cuando charlamos con amigos, etc. Pero no me afecta desconocer historia porque sinceramente aprobaba los exámenes de historia y los aprobaba bien, pero no me acuerdo mucho de historia porque no me gustaba. Esto, todo lo que vean ahora, lo van a seguir viendo a lo largo de su carrera. Entonces, les sugiero como consejo, no tomen atajos, o sea, mucho menos los ilegales. Bien, ahora sí. Gracias por escucharme. Vamos a empezar con el tema del día de hoy. Conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos empiezan con este conjunto de elementos básicos que son los números naturales. Los números naturales son los números que utilizamos para contar. Tienen un primer elemento que es el número 1 y no tiene último elemento. Por eso lo simbolizo como puntos suspensivos y que esto sigue hasta el infinito. Estas llaves es la forma que tengo de representar un conjunto que se llama n, o los naturales. Y fíjense que los elementos que están entre las llaves son los elementos que pertenecen a ese conjunto. Simbólicamente, yo puedo decir, por ejemplo, que el elemento A pertenece al conjunto n. Este símbolo significa que pertenece. El 0, como vemos acá, no pertenece a los naturales. Esta operación de pertenencia o de no pertenencia, fíjense que vincula a un número, a un elemento, con un conjunto. Vamos a ver operaciones luego que vinculan conjuntos con conjuntos. Por ejemplo, la unión o la intersección de conjuntos. Ahora en un ratito lo vamos a ver.
Como el 0 no está incluido dentro del conjunto n, lo podría poner acá. Podría armar un conjunto aparte que tenga solamente el elemento 0. La unión de estos conjuntos, los naturales y el conjunto que contiene solamente el elemento 0, se denomina naturales ampliado. O sea, el conjunto de los naturales con un subíndice 0, indicando ahora que este conjunto n ampliado sí contiene el elemento 0. O sea, el 0 pertenece ahora al conjunto de los naturales ampliados. Y el conjunto de los naturales ampliado se puede formar haciendo la unión del conjunto de los naturales, unión el conjunto que contiene al elemento 0. Que lo escribo así porque no tiene un nombre. Nota nuevamente que la operación de pertenencia vincula a un elemento con un conjunto, cuando la operación de unión vincula a dos conjuntos entre sí. No es lo mismo esta simbología, el conjunto que contiene el elemento 0, que esta simbología que es el elemento 0. Presten atención allí. Sigamos con los conjuntos numéricos. Así como tenemos el conjunto de los naturales ampliados, que son los naturales con el 0 agregado como elemento de otro conjunto, tenemos otro conjunto que llamamos los enteros negativos, que no tiene un primer elemento, o sea, el primer elemento estaría cerca de menos infinito, no existe, y viene creciendo desde menos infinito hacia el menos 1. El conjunto de los enteros negativos, fíjense que es parecido al de los naturales, solo que tiene el símbolo menos adelante, y como hacia la izquierda los números van decreciendo en su valor, al estar ordenados vienen creciendo desde la izquierda hacia la derecha. Tenemos negativos, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 3, menos 2, menos 1. Luego del menos 1, agregando una unidad, tendríamos el 0, y luego del 0 agregando una unidad, tendríamos el 1. O sea que la unión de estos tres conjuntos, los naturales, el 0 y los enteros negativos, forman el conjunto de los números enteros, el conjunto Z. Bien, a los naturales también se los llama enteros positivos. Y puedo hacer algunas combinaciones, por ejemplo, si quiero representar los enteros positivos con el 0 incluido, puedo hacer algo así y decir que estos serían los enteros positivos con el 0. Si quiero representar los enteros negativos con el 0, vamos a usar otro color. Esto aquí serían los enteros negativos con el 0. ¿Bien? Sigamos entonces. Hay números que no se pueden representar como enteros. Esto es historia, o sea, les decía hace un ratito que a mí no me gusta la historia, pero esta historia sí me gusta. Y esto tiene que ver con la evolución de las personas, de los seres humanos. O sea, en su momento necesitábamos contar. Contaba y los elementos naturales, los números naturales, perdón, me alcanzaban para contar. Ahora, también me alcanzaron para sumar. Y yo sumaba y al sumar 2 más 3 me daba 5, un elemento que estaba dentro de este conjunto. Luego alguien inventó la operación de la resta y dijo, dale, vamos a restar. 3 menos 2 me da 1, perfecto, está dentro del conjunto. Pero ¿qué pasa cuando quiero restar 2 menos 3? Ahí es donde aparecen los enteros negativos. Porque 2 menos 3 no tiene solución dentro del conjunto de los números naturales. Se dice de hecho que la resta es una operación abierta en el conjunto de los números naturales. Porque el resultado de esa operación no siempre me devuelve un elemento de ese conjunto. En cambio, cuando se inventaron los elementos
del conjunto de los números enteros negativos, la resta se transformó en una operación cerrada dentro de este conjunto Z. O sea, la resta ahora es cerrada dentro del conjunto Z porque yo puedo restar cualquier par de elementos enteros y siempre el resultado va a ser otro elemento entero. Eso es la definición de operación cerrada. Si yo multiplico elementos enteros entre sí, también obtengo elementos enteros. Ahora, si divido elementos enteros entre sí, no siempre voy a obtener elementos enteros. Por ejemplo, si yo divido 4 dividido 2, obtengo 2. Menos 4 dividido 2, obtengo menos 2. O sea, sigo trabajando en enteros con esos ejemplos que di. Pero si yo hago 3 dividido 2, ¿cuánto me da eso? Hasta acá no tengo forma, no tengo un elemento que me represente dentro de los elementos de este conjunto el resultado de dividir 3 dividido 2. Es allí cuando aparecen los números fraccionarios. Los números fraccionarios son números que se forman haciendo P sobre Q, donde P y Q pertenecen al conjunto de los números enteros. ¿Me siguen? Fíjense, P dividido Q podría ser 3 dividido 2, ambos pertenecen a los enteros, y para ser específicos, P no debería ser múltiplo de Q, porque si P es múltiplo de Q, el resultado va a ser un número entero. Entonces, los números fraccionarios son divisiones entre números enteros donde P no es múltiplo de Q. Uniendo ahora el conjunto de los números enteros con el conjunto de los números fraccionarios, obtenemos el conjunto de los números racionales, se llama. El conjunto Q es el conjunto de los números racionales. Y ahora el panorama se amplía mucho más. Si yo graficara esto en la recta numérica, al principio solamente hubiese obtenido puntos distanciados en una unidad, pero cuando le agrego los números fraccionarios, esos puntitos se pueden unir tanto como yo quiera. O sea, yo puedo encontrar siempre infinitas fracciones que estén dentro de dos fracciones cualesquiera. Ahora lo vamos a ver mejor. Aún así, este conjunto, el conjunto de los números racionales, no me alcanza para representar la recta real completa. O sea, la recta real es el elemento, el eje X, cuando uno grafica un plano cartesiano X e Y. Bueno, la recta real es el eje X. Yo con este conjunto de los racionales todavía no puedo representar la recta real. ¿Por qué? Porque hay elementos, puntos de esa recta asociados a números que no se pueden escribir como una división de números enteros. Ejemplos de esos números son clásicos. Raíz de 2. Raíz de 2 es un número que no se puede escribir como una división entre números enteros. Pi, todos conocemos el valor de pi, es aproximadamente igual a 3,14. Es un número que también, al igual que raíz de 2, tiene infinitas cifras decimales no periódicas, con lo cual yo no lo puedo graficar o representar como una fracción de números enteros, ni mucho menos como un número entero. Y así tenemos varios elementos que son ejemplos clásicos de números irracionales. Estos números son ejemplos de números irracionales. Ahora sí, uniendo el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, tenemos el conjunto de los números reales que sí me permiten graficar la recta real completa. El conjunto de los números reales es la unión de los números racionales con los números irracionales, y a su vez el conjunto de los racionales es la unión de los números enteros con los fraccionarios puros, que son fracciones donde no son múltiplo P de Q, y a su vez los enteros es la unión de los naturales o los enteros positivos con el conjunto que tiene al cero como único elemento con los enteros negativos. ¿Se ve?
Bien, hay otro conjunto un poquito más amplio, lo vamos a tocar de oído, pero en este curso no lo vamos a ver. Para aquellos que lo conozcan, es el conjunto de los números complejos. Los números complejos se forman uniendo los números reales con los números imaginarios. Los números imaginarios, por cierto, son números que se inventaron para resolver la operación raíz cuando el índice es par de un número negativo. Es anecdótico, no lo vamos a ver aquí. Para este curso, si yo tengo la raíz par de un número negativo, puedo decir que eso no tiene solución, porque es cierto que no tiene solución en el conjunto de los números reales, y allí es donde trabajaremos. Si bien al principio vamos a ver operaciones definidas en algunos de estos conjuntos, con sus propiedades, en el curso en sí vamos a trabajar siempre, salvo que se indique lo contrario, en el conjunto de los números reales. Nunca en el conjunto de los números complejos, siempre en el conjunto de los reales, y alguna vez, sobre todo en definiciones puntuales o ejemplos puntuales de verdadero o falso, posiblemente indiquemos alguna restricción de algún elemento que va a pertenecer a uno de estos subconjuntos que hemos visto hoy. ¿De acuerdo? Bien, espero haber sido claro. Vamos a seguir en un ratito con otro video sobre el tema que sigue, pero por el momento voy a cortar acá. Nos vemos en el siguiente video.